Capítulo 5. El clímax de los Danconia. El periódico fue en lo primero que Dagny reparó. Estaba apretado fuertemente en la mano de Eddie cuando éste entró en su despacho. Ella levantó la vista hacia su cara. Expresaba tensión y desconcierto. «Dagny, ¿estás muy ocupada? ¿Por qué? Sé que no te gusta hablar de él, pero aquí hay algo que creo que deberías ver». Ella extendió la mano en silencio hacia el periódico. El artículo en primera página decía que, después de nacionalizar las minas de San Sebastián, el gobierno del Estado Popular de México había descubierto que no valían nada. Total, absoluta y descaradamente nada. No había nada que justificase los 5 años de trabajo y los millones gastados. Eran solo excavaciones vacías, laboriosamente talladas. Las escasas trazas de cobre no valían la pena el esfuerzo de extraerlo. Allí no existían, ni podría suponerse que existieran, grandes depósitos de metal, y no había indicios de que pudieran haber permitido que alguien se engañase. El gobierno del Estado Popular de México estaba celebrando sesiones de emergencia sobre su hallazgo en un revuelo de indignación. Sentían que habían sido engañados. Observándola, Eddie sabía que Dagny seguía sentada mirando el periódico mucho después de haber acabado de leer. Sabía que había tenido razón en sentir un atisbo de miedo, aunque no podía decir qué fue lo que le asustó de ese artículo. Eddie esperó. Ella levantó la cabeza. No le miró. Tenía la mirada fija, en profunda concentración, como si intentara discernir algo a una gran distancia. Él dijo en voz baja: «Francisco no es estúpido. Podrá ser muchas cosas, pero, independientemente de la depravación en la que haya caído, y que yo he desistido de intentar entender, él no es estúpido. No puede haber cometido un error de ese tipo. No es posible. No lo entiendo. Yo estoy empezando a hacerlo». Ella se irguió, sacudida por un repentino movimiento que recorrió su cuerpo como un escalofrío. Dijo: «Llámalo al Wayne Falkland y dile al desgraciado que quiero verle». «Dagny», dijo él en tono triste y recriminatorio, «es Frisco Danconia». Lo era. Caminó por el temprano crepúsculo de las calles de la ciudad al Hotel Wayne Falkland. «Él dice cuando tú quieras», le había dicho Eddie. Las primeras luces aparecían en algunas ventanas allá arriba bajo las nubes. Los rascacielos parecían faros abandonados enviando señales débiles y mortecinas a un mar vacío en el que los barcos ya no se movían. Unos cuantos copos de nieve caían, pasando por delante de los oscuros escaparates de tiendas vacías y derritiéndose en el barro de las aceras. Una hilera de faroles rojos cortaba la calle, desapareciendo en la borrosa distancia. Se preguntó por qué sintió que quería correr, que debería estar corriendo. No, no por esa calle, sino por una colina verde bajo un sol radiante, hasta la carretera que bordeaba el río Hudson, al pie de la finca Taggart. Así era como ella siempre corría cuando Eddie gritaba: «¡Es Frisco Danconia!», y los dos salían corriendo colina abajo hacia el coche que se acercaba por la carretera. Él era el único invitado cuya llegada marcaba un acontecimiento en la niñez de ellos. El mayor acontecimiento. Correr a su encuentro se había convertido en una competición para los tres. Había un abedul en la ladera de la colina, a medio camino entre la carretera y la casa. Dagny y Eddie intentaban sobrepasarlo antes de que Francisco corriera colina arriba para encontrarse con ellos. En todos los numerosos días de sus llegadas, en todos los veranos, Dagny y Eddie nunca consiguieron llegar antes al abedul. Francisco llegaba primero, y los paraba cuando ya lo había dejado muy atrás. Francisco siempre ganaba, igual que ganaba en todo. Sus padres eran viejos amigos de la familia Taggart. Él era hijo único, y estaba siendo educado en todo el mundo.
Su padre, se decía, quería que él considerase al mundo como su futuro feudo. Dagny y Eddie nunca podían estar seguros de dónde iría él a pasar el invierno, pero una vez al año, cada verano, un severo tutor sudamericano le llevaba a pasar un mes a la finca de los Taggart. A Francisco le parecía natural que los hijos de los Taggart fuesen elegidos para ser sus compañeros. Ellos eran los herederos de la corona de Taggart Transcontinental, igual que él lo era de Danconia Cooper. Somos la única aristocracia que queda en el mundo, la aristocracia del dinero, le dijo una vez a Dagny cuando él tenía 14 años. Es la única aristocracia de verdad, si la gente entendiese lo que eso significa, y no lo entienden. Él tenía su propio sistema de castas. Para él, los niños de los Taggart no eran Jim y Dagny, sino Dagny y Eddie. Rara vez se dignaba advertir la existencia de Jim. Eddie le preguntó una vez: «Francisco, tú perteneces a algún tipo de alta nobleza, ¿verdad?» Él respondió: «Aún no. La razón por la que mi familia ha durado tanto tiempo es que a ninguno de nosotros se le ha permitido pensar jamás que nace un Danconia. Lo que se espera es que nos convirtamos en un Danconia». Pronunciaba su apellido como si quisiera que sus interlocutores fueran golpeados en la cara y armados caballeros solo con el sonido. Sebastián Danconia, su antepasado, se había ido de España muchos siglos atrás, en la época en que España era el país más poderoso de la tierra, y él, uno de los personajes más orgullosos de España. Se fue porque el inquisidor general no aprobó su manera de pensar y le sugirió, en un banquete en la corte, que la cambiara. Sebastián Danconia lanzó el contenido de su copa de vino a la cara del inquisidor general y escapó antes de que pudieran atraparlo. Dejó tras él su fortuna, sus tierras, su palacio de mármol y la joven a la que amaba, y partió hacia un nuevo mundo. Su primera hacienda en Argentina fue una choza de madera en las estribaciones de los Andes. El sol resplandecía como un faro en el escudo de armas de los Danconia, clavados sobre la puerta de la choza, mientras Sebastián Danconia cavaba buscando el cobre de su primera mina. Pasó años, pico en mano, rompiendo rocas desde el amanecer hasta la puesta de sol, con la ayuda de unos cuantos vagabundos errantes, desertores de los ejércitos de sus compatriotas, convictos fugados, indígenas muertos de hambre. 15 años después de salir de España, Sebastián Danconia mandó buscar a la joven que amaba. Ella le había esperado. Cuando llegó, encontró el escudo de armas de plata sobre la entrada de un palacio de mármol, los jardines de una gran hacienda y montañas marcadas con cicatrices de mineral rojo en la distancia. Él la tomó en sus brazos para cruzar el umbral de su hogar. Parecía más joven que la última vez que ella lo había visto. «Mis antepasados y los tuyos», le dijo Francisco a Dagny, «se habrían gustado mutuamente». Durante los años de su niñez, Dagny vivía en el futuro, en el mundo que ella esperaba encontrar, un mundo en el que no tendría que sentir desprecio ni aburrimiento. Pero durante un mes al año, era libre. Durante un mes, ella podía vivir en el presente, cuando corría colina abajo para encontrarse con Francisco Danconia. Eso era la liberación de una prisión. «Hola, bicho. Hola, Frisco». A ambos les habían molestado sus apodos, al principio. Ella le había preguntado enfadada: «¿Qué te crees que quieres decir?» Él le había contestado: «Por si no lo sabes, bicho significa un gran fuego en la caldera de una locomotora. ¿Dónde aprendiste eso?» «De los caballeros del ferrocarril Taggart». Él hablaba 5 idiomas, y hablaba inglés sin pizca de acento, un inglés culto y preciso, deliberadamente mezclado con lenguaje informal. Ella había contraatacado llamándole Frisco. Él se había reído, entre divertido y ofendido. «Si vosotros, bárbaros,
tuvisteis que degradar el nombre de una de vuestras grandes ciudades. Al menos tú podrías no hacerlo con el mío. Pero sus apodos habían acabado gustándoles. Eso había empezado en los días de su segundo verano juntos, cuando él tenía 12 años y ella tenía 10. Ese verano, Francisco empezó a desaparecer cada mañana por algún motivo que nadie podía descubrir. Se iba con su bicicleta antes del amanecer y volvía a tiempo de aparecer a la mesa blanca de cristal preparada para comer en la terraza, con sus modales cortésmente puntuales y un poco inocentes de más. Se reía, negándose a responder, cuando Dagny y Eddie le preguntaban. Intentaron seguirlo una vez, a través de la fría oscuridad antes del alba, pero desistieron. Nadie podía seguirle cuando no quería que le siguieran. Al cabo de un tiempo, la señora Taggart se empezó a preocupar y decidió investigar. Nunca supo cómo había conseguido eludir todas las leyes de trabajo infantil, pero encontró a Francisco trabajando, por un acuerdo extraoficial con el encargado, de mensajero para Taggart Transcontinental, en un punto de la división a 20 kilómetros de distancia. El encargado se quedó estupefacto por la visita personal de ella. No tenía ni idea de que su mensajero fuese un invitado en casa de los Taggart. Los trabajadores de la línea local del ferrocarril lo conocían como Frankie, y la señora Taggart prefirió no revelarles su nombre completo. Simplemente explicó que estaba trabajando sin el permiso de sus padres y que tenía que dejar de hacerlo inmediatamente. El encargado lamentó perderlo. Frankie, dijo, era el mejor mensajero que había tenido. Desde luego me encantaría que continuase. ¿No cree que podríamos llegar a un acuerdo con sus padres?, sugirió. Me temo que no, dijo la señora Taggart suavemente. Cuando lo llevó a casa, ella le preguntó: Francisco, ¿qué diría tu padre sobre esto si se enterase? Me preguntaría si hice bien el trabajo o no. Eso es lo único que querría saber. Vamos, lo digo en serio. Francisco la estaba mirando educadamente. Sus corteses modales sugerían siglos de buena educación y salones elegantes, pero algo en su mirada hizo que la señora Taggart no estuviera tan segura de esa cortesía. El año pasado, contestó él, me enrolé de grumete en un carguero a vapor que transportaba cobre de Anconia. Mi padre estuvo buscándome durante 3 meses, pero eso es lo único que me preguntó cuando volví. ¿Así es como pasas tus inviernos?, preguntó Jim Taggart. La sonrisa de Jim tenía una pizca de triunfo, el triunfo de haber encontrado un motivo para sentir desprecio. Eso fue el invierno pasado, respondió Francisco cortésmente, sin ningún cambio en el tono inocente e informal de su voz. El invierno anterior lo pasé en Madrid, en casa del duque de Alba. ¿Por qué querías trabajar en un ferrocarril?, preguntó Dagny. Se quedaron mirándose. La mirada de Dagny era de admiración, la de él de burla. Pero no era una burla maliciosa, era la deferencia de un saludo. Para ver cómo es, bicho, respondió, y para poder decirte que he tenido un trabajo en Taggart Transcontinental antes que tú. Dagny y Eddie pasaban sus inviernos intentando perfeccionar alguna nueva habilidad con el fin de asombrar a Francisco y poder derrotarle alguna vez. Nunca lo consiguieron. Cuando le enseñaron a golpear una pelota con un bate de béisbol, un juego que él no había practicado nunca, los observó durante unos minutos y luego dijo: «Creo que ya lo he pillado. Dejadme probar». Tomó el bate y lanzó la pelota volando por encima de una fila de robles que había al borde del campo. Cuando a Jim le regalaron una lancha motora por su cumpleaños, todos acudieron al embarcadero del río a ver la lección, mientras un instructor le explicaba a Jim cómo manejarla. Ninguno de ellos había conducido una lancha motora antes. La blanca y resplandeciente nave, con forma de bala, avanzaba torpemente por el agua,
dejando atrás una estela temblorosa mientras el motor jadeaba y tosía, y el instructor, sentado junto a Jim, no dejaba de quitarle el timón de las manos. Sin ningún motivo aparente, Jim levantó la cabeza de pronto y le gritó a Francisco: ¿Crees que tú puedes hacerlo mejor? «Puedo hacerlo». ¡Inténtalo! Cuando la lancha regresó y sus dos ocupantes saltaron a tierra, Francisco se coló detrás del timón. «Espere un momento», le dijo al instructor, que seguía en el embarcadero. «Déjeme echarle un vistazo a esto». Entonces, antes de que el instructor tuviese tiempo de moverse, el bote salió disparado como una bala hacia el centro del río. Estaba alejándose rápidamente antes de que ellos comprendieran lo que estaba ocurriendo. Al ir achicándose en la distancia y bajo la luz del sol, la imagen que Dagny tuvo de ellos se resumió en 3 líneas rectas: su estela, el largo quejido de su motor y el objetivo de su piloto al timón. Dagny observó la extraña expresión en el rostro de su padre al mirar la lancha alejándose. Él no dijo nada, solo se quedó mirando. Ella recordó que le había visto esa mirada en otra ocasión. Fue cuando estaba inspeccionando un complejo sistema de poleas que Francisco, con 12 años, había instalado para subir en ascensor hasta la cumbre de una roca. Les estaba enseñando a Dagny y a Eddie a tirarse al río Hudson desde la roca. Las notas de los cálculos de Francisco aún estaban desparramadas por el suelo. Su padre las recogió, las examinó y preguntó: «Francisco, ¿cuántos años de álgebra has estudiado?» «2». «¿Quién te ha enseñado a hacer esto?» «Oh, eso es solo algo que me he inventado». Dagny no sabía que lo que su padre sostenía en aquellas arrugadas hojas de papel era la tosca versión de una ecuación diferencial. Los herederos de Sebastián d'Ancona habían formado una línea ininterrumpida de primogénitos que sabían cómo hacer honor a su apellido. La tradición familiar decía que el hombre que trajera desgracia a la familia sería el heredero que muriese dejando la fortuna de los d'Ancona sin haberla incrementado. Durante generaciones, esa desgracia no había llegado. Una leyenda argentina afirmaba que la mano de un d'Ancona poseía el milagroso poder de los santos, solo que no era el poder de curar, sino de producir. Los herederos de los d'Ancona fueron siempre hombres con dotes excepcionales, pero ninguno de ellos podía igualar lo que Francisco d'Ancona prometía llegar a ser. Era como si los siglos hubiesen cribado las cualidades de la familia a través de un fino tamiz. Hubiesen desechado lo irrelevante, lo inconsecuente, lo débil, y hubiesen dejado pasar solo talento puro, como si el azar, por una vez, hubiese creado una entidad desprovista de lo accidental. Francisco podía hacer todo lo que emprendía. Podía hacerlo mejor que nadie, y lo hacía sin esfuerzo. No había alarde en su conducta ni en su conciencia, ni intenciones de compararse con nadie. Su actitud no era «puedo hacerlo mejor que tú», sino simplemente «puedo hacerlo». Y para él, hacerlo significaba hacerlo de forma superlativa. Fuera cual fuese la disciplina exigida de él por el riguroso plan de su padre para educarlo, fuera cual fuese el tema que estaba obligado a estudiar, Francisco lo dominaba con un regocijo sin esfuerzo. Su padre lo adoraba, pero lo ocultaba cuidadosamente, igual que ocultaba el orgullo de saber que estaba criando al más brillante ejemplar de una brillante estirpe familiar. Francisco, se decía, iba a ser el clímax de los d'Ancona. «No sé qué tipo de lema tienen los d'Ancona en su escudo de armas», dijo una vez la señora Taggart, «pero estoy segura de que Francisco lo cambiará por un ¿para qué?». Era la primera pregunta que él hacía cuando le proponían cualquier actividad, y nada le hacía entrar en acción si no encontraba respuesta válida. Atravesaba, volando como un cohete, los días de su mes de verano, pero si alguien lo detenía en pleno vuelo,
Él siempre podía nombrar el objetivo de cualquier momento al azar. Dos cosas le resultaban imposibles: permanecer quieto y moverse sin rumbo. Vamos a averiguarlo. Ese era el motivo que les daba a Dagny y a Eddie para cualquier cosa que emprendía. O bien, construyámoslo. Esas eran sus dos únicas formas de diversión. «Puedo hacerlo», dijo, cuando estaba construyendo su ascensor, colgando de una pared vertical, clavando cuñas en la roca, moviendo los brazos con el ritmo de un experto, mientras le resbalaban gotas de sangre, sin notarlo, de un vendaje en la muñeca. «No, no podemos turnarnos, Eddie. No tienes suficiente edad para usar un martillo. Tú ve apartando las hierbas y despejándome el camino. Yo me encargo del resto». «¿Qué sangre? Ah, eso no es nada. Es solo un corte que me hice ayer. Dagny, ve corriendo a casa y tráeme una venda limpia». Jim los observaba. Lo dejaban solo, pero a menudo lo veían en la distancia, observando a Francisco con un peculiar tipo de intensidad. Jim rara vez hablaba en presencia de Francisco, pero sí arrinconaba a Dagny y le sonreía burlonamente diciéndole: «Menudos aires te das pretendiendo ser una mujer de hierro con mente propia. Eres un trapo sucio sin personalidad. Eso es lo que eres. Es asqueroso ver cómo permites que ese mocoso engreído te dé órdenes. Puede hacer contigo lo que quiera. No tienes ni pizca de dignidad. La forma como vas corriendo en cuanto silba para hacer lo que te pida. ¿Por qué no le limpias los zapatos?» «Porque no me lo ha pedido», respondió ella. Francisco podría ganar cualquier juego en cualquier competición local. Nunca participaba en competiciones. Podría haber dirigido el club de campo juvenil. Nunca puso los pies en su local, ignorando las vehementes tentativas de sus miembros de inscribir al heredero más famoso del mundo. Dagny y Eddie eran sus únicos amigos. Ellos no sabían decir si él les pertenecía a ellos o si ellos le pertenecían totalmente a él. Daba igual. Ambas opciones les hacían felices. Los tres salían cada mañana a correr aventuras de las suyas. En una ocasión, un profesor de literatura ya mayor, un amigo de la señora Taggart, los vio sobre un montón de chatarra, desmontando un coche viejo en un vertedero. Paró, sacudió la cabeza y le dijo a Francisco: «Un joven de tu posición debería pasar el tiempo en bibliotecas, absorbiendo la cultura del mundo». «¿Qué cree usted que estoy haciendo?», preguntó Francisco. No había fábricas en los alrededores, pero Francisco les enseñó a Dagny y a Eddie a subir clandestinamente a los trenes Taggart para ir a pueblos lejanos, donde ellos saltaban vallas para colarse en los patios de fundiciones o se sentaban en los alféizares de las ventanas para observar la maquinaria, del mismo modo que otros niños veían películas. «Cuando yo dirija Danconia Cooper», decía Francisco. Pero nunca tenían que explicar el resto entre ellos. Todos conocían el objetivo y la motivación de los otros. Los revisores del ferrocarril los pillaban de vez en cuando. Entonces, a 100 kilómetros de distancia, un jefe de estación llamaba a la señora Taggart. «Tenemos aquí a 3 jóvenes polizones que dicen ser...» «Sí», suspiraba la señora Taggart. «Lo son. Por favor, mándelos de vuelta». «Francisco», le preguntó Eddie una vez, mientras estaban junto a las vías de una estación Taggart. «Tú has estado prácticamente en todos los lugares del mundo. ¿Qué es la cosa más importante en la Tierra?» «Esto», contestó Francisco señalando el emblema TT en la parte delantera de una locomotora, y añadió: «Me habría encantado conocer a Nat Taggart». Francisco observó la mirada que le dirigió Dagny. No dijo nada más. Pero minutos después, cuando paseaban por el bosque siguiendo un estrecho sendero de tierra húmeda, helechos y rayos de sol, él dijo: «Dagny, siempre me inclinaré ante un escudo de armas. Siempre adoraré los símbolos de nobleza. ¿Acaso no soy un aristócrata? Solo que me importan un comino las torres apolilladas y los unicornios de 10ª mano.
Los escudos de armas de nuestra época hay que encontrarlos en vallas publicitarias y en los anuncios de revistas populares. ¿Qué quieres decir?, preguntó Eddie. Marcas comerciales de la industria, Eddie, respondió él. Francisco tenía 15 años ese verano. Cuando dirija Danconia Cooper, estoy estudiando minería y mineralogía, porque tengo que estar preparado para la época cuando dirija Danconia Cooper. Estoy estudiando ingeniería eléctrica, porque las empresas proveedoras de electricidad son los mejores clientes de Danconia Cooper. Voy a estudiar filosofía, porque la necesitaré para proteger a Danconia Cooper. ¿Nunca piensas en otra cosa que no sea Danconia Cooper?, le preguntó Jim una vez. No. Me parece a mí que hay otras cosas en el mundo. Que otros se ocupen de ellas. ¿No te parece una actitud muy egoísta? Lo es. ¿Qué es lo que buscas? Dinero. ¿No tienes suficiente? Durante su vida, cada uno de mis antepasados incrementó la producción de Danconia Cooper un 10%. Yo tengo intención de incrementarla un 100%. ¿Para qué?, preguntó Jim, imitando con sarcasmo la voz de Francisco. Cuando me muera, espero ir al cielo, sea lo que demonios sea eso, y quiero poder pagar el precio de admisión. Virtud es el precio de admisión, respondió Jim altivamente. Eso quiero decir, James. Por eso quiero estar listo para asumir la mayor de todas las virtudes, que yo fui un hombre que hizo dinero. Cualquier falsificador puede hacer dinero. James, deberías descubrir algún día que las palabras tienen un significado exacto. Francisco sonrió. Era una sonrisa de burla radiante. Observándolos, Dagny pensó de pronto en la diferencia que existía entre Francisco y su hermano Jim. Los dos sonreían burlonamente, pero Francisco parecía reírse de las cosas porque veía su grandeza. Jim se reía como si quisiese acabar con esa grandeza. Ella volvió a notar esa cualidad concreta de la sonrisa de Francisco una noche, cuando estaba sentada con él y con Eddie frente a una hoguera que habían encendido en el bosque. El resplandor de las llamas los encerraba en una valla de quebradas y movedizas líneas formadas por troncos de árboles, ramas y estrellas distantes. Ella sintió como si no hubiera nada más allá de esa valla, nada más que un negro vacío con la insinuación de alguna promesa sobrecogedora y aterradora, como el futuro. Pero el futuro, pensó, sería como la sonrisa de Francisco. Ahí estaba la clave de ello, el deseo anticipado de su naturaleza. En el rostro de Francisco a la luz de la hoguera bajo las ramas de los pinos, y de pronto sintió una felicidad insoportable, insoportable porque era demasiado plena, y ella no tenía forma de expresarla. Miró a Eddie. Él estaba mirando a Francisco. A su propia y callada manera, Eddie sentía lo mismo que ella. ¿Por qué te gusta Francisco?, le preguntó Dagny semanas más tarde, cuando Francisco ya se había marchado. Eddie se quedó atónito. Nunca se le habría ocurrido que ese sentimiento pudiera ser cuestionado. Dijo: «Hace que me sienta seguro». Ella dijo: «A mí me hace esperar excitación y peligro». Francisco tenía 16 años el verano siguiente, el día en que Dagny y él estaban solos en la cumbre de un peñasco junto al río. Las camisas y los pantalones cortos de ambos desgarrados por la escalada hasta allí arriba. Estaban mirando el Hudson. Habían oído decir que en días claros uno podía ver Nueva York en la distancia. Pero vieron solo una neblina hecha de 3 tipos de luz diferentes fundiéndose entre sí: el río, el cielo y el sol. Ella se arrodilló sobre una roca, inclinándose hacia adelante, intentando atisbar algún indicio de la ciudad, con el viento echándole el pelo sobre los ojos. Miró por encima de su hombro y vio que Francisco no estaba mirando al horizonte,
estaba de pie, mirándola a ella. Era una mirada extraña, intencionada y sin sonreír. Ella permaneció inmóvil un momento, con las manos apoyadas en la piedra y los brazos tensos para aguantar el peso de su cuerpo. Inexplicablemente, la mirada de Francisco le hizo tomar conciencia de su postura, de su hombro que se veía a través de la camisa desgarrada, de sus piernas largas, arañadas y bronceadas formando un ángulo desde la roca al suelo. Se levantó enojada y se alejó de él. Y mientras levantaba la cabeza, para que el resentimiento de sus ojos se encontrase con la severidad de los de él, sintiéndose segura de que la mirada de Francisco era de condena y de hostilidad, se oyó a sí misma preguntarle, con un tono de sonriente provocación en su voz: ¿Qué es lo que te gusta de mí? Él se echó a reír. Ella se preguntó atónita qué le había inducido a decir eso. Él respondió: Ahí está lo que me gusta de ti, señalando los resplandecientes raíles de la estación Taggart a lo lejos. No es mío, respondió ella decepcionada. Lo que me gusta es que lo será. Ella sonrió, concediéndole su victoria al estar abiertamente encantada. No supo por qué él la había mirado de forma tan extraña, pero sintió que había visto cierta conexión, que ella no conseguía entender, entre su cuerpo y algo dentro de ella, que le daría la fuerza necesaria para dominar aquellos raíles algún día. «Vamos a ver si podemos ver Nueva York», dijo él bruscamente, agarrándola del brazo y acercándola hasta el borde de la roca. Ella pensó que él no se dio cuenta de que le estaba torciendo el brazo de un modo peculiar, de que lo mantuvo junto a su costado. Eso hizo que ella estuviera apretada contra él, y sintió el calor del sol en las piernas de Francisco junto a las suyas. Miraron a lo lejos, pero no vieron nada, excepto una neblina de luz. Cuando Francisco se fue ese verano, ella pensó que su partida era como cruzar una frontera que ponía fin a su niñez. Francisco iba a empezar a estudiar en la universidad ese otoño. Luego le tocaría a ella. Sintió una apremiante impaciencia afectada por la excitación del miedo, como si él hubiese saltado a un peligro desconocido. Fue como el momento años atrás, cuando por primera vez lo había visto saltar desde una roca para zambullirse en el Hudson. Lo había visto desaparecer bajo el agua negra y había permanecido allí mirando, sabiendo que volvería a aparecer en un instante y que entonces le tocaría a ella seguirle. Ella desechó el miedo. Los peligros para Francisco eran meramente oportunidades para hacer otra actuación brillante. No había batalla que él pudiese perder, ni enemigos que le ganaran. Y entonces pensó en un comentario que había oído unos cuantos años antes. Era un comentario extraño, y era extraño que las palabras hubiesen permanecido en su mente, aunque le habían parecido ridículas en su momento. El hombre que lo hizo era un viejo profesor de matemáticas, un amigo de su padre que vino a su casa de campo solo esa vez. A ella le gustaba su cara, y aún podía ver la peculiar tristeza de sus ojos cuando le dijo a su padre una tarde, sentados los dos en la terraza a la luz del atardecer, señalando la figura de Francisco en el jardín: «Ese muchacho es vulnerable. Tiene una capacidad demasiado grande para el disfrute. ¿Qué hará con ella en un mundo en el que hay tan pocas ocasiones para eso?» Francisco fue a una gran universidad estadounidense, que su padre había elegido para él mucho tiempo antes. Era la más distinguida institución de enseñanza que quedaba en el mundo, la Universidad Patrick Henry de Cleveland. Él no fue a visitarla a Nueva York ese invierno, aunque estaba solamente a una noche de distancia. No se escribieron, nunca lo habían hecho. Pero ella sabía que él volvería al campo a pasar un mes en verano. Hubo unas cuantas veces ese invierno, cuando ella sintió un vago desasosiego, las palabras del profesor seguían resonando en su mente,
como una advertencia que ella no podía explicar. Las ignoró. Cuando pensaba en Francisco sentía la tranquilizadora seguridad de que tendría otro mes de adelanto del futuro, como prueba de que el mundo que veía ante ella era el real, aunque no fuese el mundo de las personas a su alrededor. «Hola, bicho. Hola, Frisco». De pie en la ladera de la colina, en el primer instante en que volvió a verlo, comprendió de pronto la naturaleza de ese mundo que ellos dos, juntos, mantenían contra todos los demás. Fue solo una pausa momentánea. Sintió cómo su falda de algodón le azotaba las rodillas, sacudida por el viento. Sintió el sol sobre sus párpados y el empuje ascendente de un alivio tan inmenso que tuvo que clavar los pies en la hierba bajo sus sandalias, porque pensó que se elevaría, ingrávida, por el aire. Fue una repentina sensación de libertad y de seguridad, porque se dio cuenta de que no sabían nada sobre los acontecimientos de la vida de Francisco. Nunca lo había sabido y nunca necesitaría saberlo. El mundo del azar, de familias, comidas, escuelas, de gente sin objetivos arrastrando el fardo de alguna culpa desconocida, no era el de ellos. No podría cambiarle a él. No podría importar. Él y ella nunca habían hablado de las cosas que les pasaban, sino solo de lo que pensaban y de lo que harían. Ella le miró en silencio, como si una voz en su interior estuviera diciendo: «No las cosas que son, sino las cosas que haremos. Nada ha de detenernos a ti y a mí. Perdona mi miedo, si pensé que yo podría perderte por ellos. Perdona mi duda. Ellos nunca podrán contigo. Nunca más volveré a temer por ti». Él también se quedó mirándola un momento, y a ella le pareció que esa no era una mirada de saludo después de una ausencia, sino la mirada de alguien que había pensado en ella todos los días de ese año. No podía estar segura. Fue solo un instante, tan breve que cuando lo percibió, él ya estaba volviéndose para señalar el abedul y decir en el mismo tono de juego de su niñez: «Ojalá aprendieses a correr más rápido. Siempre tendré que esperarte». «¿Me esperarás?», preguntó ella alegremente. Él respondió, sin sonreír: «Siempre». Al subir por la colina hacia la casa, él habló con Eddie, mientras ella caminaba a su lado en silencio. Ella sintió que había una nueva reticencia entre ellos que, extrañamente, era un nuevo tipo de intimidad. Ella no le preguntó por la universidad. Días después, le preguntó solo si le gustaba. «Están enseñando un montón de basura estos días», respondió, «pero hay unas cuantas asignaturas que me gustan». «¿Has hecho algunos amigos allí?» «2». No le contó nada más. Jim estaba llegando a su último año en una facultad de Nueva York. Sus estudios le habían dado una actitud de extraña y temblorosa belicosidad, como si hubiese encontrado una nueva arma. Se dirigió a Francisco una vez, sin provocación, parándolo en medio del césped para decirle con un tono de agresiva santurronería: «Creo que, ahora que ya has llegado a la edad de universitario, deberías aprender algo sobre ideales. Es hora de olvidar tu codicia egoísta y reflexionar algo sobre tus responsabilidades sociales, porque creo que todos esos millones que vas a heredar no son para tu disfrute personal. Son un legado para el beneficio de los necesitados y los pobres, porque creo que la persona que no se da cuenta de eso es el tipo más depravado de ser humano». Francisco respondió cortésmente: «No es recomendable, James, dar tu opinión si no te la piden. Deberías ahorrarte la vergüenza de descubrir el valor exacto que tiene para tu interlocutor». Dagny le preguntó cuando se alejaban: «¿Hay muchos hombres como Jim en el mundo?» Francisco rió: «Muchísimos». «¿No te importa?» «No, no tengo que tratar con ellos». «¿Por qué preguntas eso?» «Porque creo que son peligrosos de alguna forma, no sé cómo». «Por Dios, Dagny,
¿Esperas que yo tenga miedo de una cosa como James? Fue unos días después, mientras estaban solos paseando por el bosque a orillas del río, cuando ella le preguntó: Francisco, ¿cuál es el tipo más depravado de ser humano? El hombre sin un objetivo. Ella estaba mirando a los troncos rectos de los árboles que se erguían contra el gran fondo de súbito y brillante espacio. El bosque estaba difuminado y fresco, pero las ramas exteriores captaban los cálidos y plateados rayos de sol que reflejaba el agua. Se preguntó por qué disfrutaba de las vistas, cuando nunca antes había prestado atención al paisaje que la rodeaba. ¿Por qué era tan consciente de su goce, de sus movimientos y de su cuerpo al caminar? No quería mirar a Francisco. Sentía que su presencia parecía más intensamente real cuando mantenía los ojos alejados de él. Era casi como si la consciencia acentuada de sí misma viniera de él, igual que la luz del sol venía del agua. «¿Crees que eres buena, preguntó él. «Siempre lo he creído», contestó ella desafiante sin volverse. «Bueno, que vea yo cómo lo demuestras. Déjame ver hasta qué punto ascenderás en Taggart Transcontinental. Por muy buena que seas, esperaré que exprimas al máximo todo lo que tienes para intentar ser aún mejor. Y cuando te hayas quedado agotada por el esfuerzo de alcanzar un objetivo, espero que te lances a por el siguiente». «¿Por qué crees que me importa demostrarte algo a ti?», preguntó ella. «¿Quieres que te conteste?» «No», susurró ella, con la mirada fija en la otra orilla del río a lo lejos. Le oyó reír por lo bajo, y al cabo de un rato, decir: «Dagny, no hay nada de ninguna importancia en la vida, excepto lo bien que hagas tu trabajo. Nada, solo eso. Todo lo demás que pueda ser, surgirá de eso. Es la única medida del valor humano. Todos los códigos éticos que intenten hacerte tragar son solo papel moneda puesto en circulación por estafadores para despojar a las personas de sus virtudes. El código de ser competente es el único sistema de moralidad basado en el patrón oro. Cuando seas mayor, sabrás lo que quiero decir». «Lo sé ahora, pero, Francisco, ¿por qué tú y yo somos los únicos que parecemos saberlo? ¿Por qué deberían importarte los demás?» «Porque me gusta entender las cosas, y hay algo sobre la gente que no consigo entender». «¿El qué?» «Verás, siempre he sido impopular en la escuela, y eso me daba igual, pero ahora he descubierto el motivo. Es un motivo a todas luces absurdo. Les caigo mal, no porque haga las cosas mal, sino porque las hago bien. Les caigo mal porque siempre he sacado las mejores notas de la clase. Ni siquiera tengo que estudiar. Siempre saco sobresalientes. ¿Crees que debería intentar sacar suspensos para variar y convertirme así en la chica más popular de la escuela?» Francisco se detuvo, la miró y le dio una bofetada. Lo que ella sintió estaba contenido en un único instante. Mientras la tierra se mecía bajo sus pies, en un único estallido de emoción dentro de ella. Ella sabía que habría matado a cualquier otra persona que la hubiera golpeado. Sintió la violenta furia que le habría dado la fuerza para hacerlo. Y un placer igual de violento de que fuese Francisco quien lo hubiese hecho. Sintió placer en el sordo y ardiente dolor de su mejilla, y en el gusto a sangre en la comisura de su boca. Sintió placer en lo que de repente captó sobre él, sobre sí misma y sobre los motivos de él. Clavó los pies en el suelo para detener el vértigo. Mantuvo la cabeza erguida y se quedó mirándole, siendo consciente de un nuevo poder, sintiéndose su igual por primera vez, mirándole con una burlona sonrisa de triunfo. «¿Te ha dolido tanto como eso?», preguntó. Él parecía atónito. La pregunta y la sonrisa no eran las de una niña. «Sí, si te complace.
Lo hace. No vuelvas a hacer eso jamás. No gastes bromas de ese tipo. No seas tonto. ¿Qué te hizo pensar que me importaría ser popular? Cuando seas mayor, entenderás el tipo de cosa abominable que has dicho. Lo entiendo ahora. Él se volvió súbitamente, sacó su pañuelo y lo metió en el agua del río. «Ven aquí», ordenó. Dagny se rió dando un paso atrás. «Oh, no. Quiero dejarlo como está. Espero que se hinche muchísimo. Me gusta». Él la miró durante un largo momento. Dijo muy despacio, muy seriamente: «Dagny, eres maravillosa». «Creí que siempre creíste eso», contestó ella. Su voz era insolentemente casual. Cuando ella volvió a casa, le contó a su madre que se había cortado el labio al caer sobre una roca. Fue la única mentira que dijo jamás. No lo hizo para proteger a Francisco. Lo hizo porque sintió, por alguna razón que no podía explicar, que ese incidente era un secreto demasiado precioso para compartirlo. El verano siguiente, cuando Francisco llegó, ella tenía 16 años. Empezó a correr colina abajo para salir a su encuentro, pero se paró abruptamente. Él la vio y se detuvo, y se quedaron de pie un momento, mirándose a través de la distancia en una larga y verde ladera. Fue él quien fue ascendiendo hacia ella, andando muy despacio, mientras ella estaba allí, esperando. Cuando se acercó, ella sonrió inocentemente, como si no fuera consciente de que hubiese ninguna contienda implicada o ganada. «Creo que te gustaría saber», dijo ella, «que tengo un trabajo en el ferrocarril. Soy gestora de noche en Rockdale». Él rió. «Muy bien. Taggart Transcontinental. Ahora esto es una carrera. Veamos quién va a hacerle un mayor honor. Tú a Nat Taggart o yo a Sebastián d'Anconia». Ese invierno, ella redujo su vida a la brillante sencillez de un dibujo geométrico. Unas cuantas líneas rectas, ida y vuelta a la Facultad de Ingeniería en la ciudad, todos los días, ida y vuelta a su trabajo en la estación de Rockdale, todas las noches, y el círculo cerrado de su habitación. Una habitación llena de dispersos diagramas de motores, bocetos de estructuras de acero y horarios de trenes. La señora Taggart observaba a su hija con disgustado asombro. Podría haberle perdonado todas sus omisiones, excepto una. Dagny no mostraba el menor interés por los hombres, ninguna inclinación romántica en absoluto. La señora Taggart no aprobaba los extremos. Se había estado preparando para lidiar con un extremo del tipo contrario, si fuese necesario. Se encontró pensando que eso era peor. Se avergonzaba de tener que admitir que su hija, a los 17 años, no tenía ni un solo admirador. «¿Dagny y Francisco d'Anconia?», dijo sonriendo tristemente, en respuesta a la curiosidad de sus amigas. «Oh, no, no es un romance. Es un cartel industrial internacional de algún tipo. Eso es lo único que parece interesarles». La señora Taggart oyó a James decir una noche, en presencia de invitados y con un extraño tono de satisfacción en su voz: «Dagny, aunque te pusieron el nombre de ella, realmente te pareces más a Nat Taggart que a la primera Dagny Taggart, la célebre belleza que era su esposa». La señora Taggart no supo qué fue lo que más la ofendió: el comentario de James o el hecho de que Dagny lo aceptara encantada como siendo un cumplido. Ella nunca tendría la posibilidad, pensó la señora Taggart, de formar algún tipo de concepto de su propia hija. Dagny era solamente una figura que entraba y salía a toda prisa de su apartamento. Una figura esbelta en una chaqueta de cuero con el cuello levantado, una falda corta y unas largas piernas de corista. Andaba, atravesando la habitación, con una brusquedad masculina y en línea recta,
pero había una gracia peculiar en sus movimientos que era ligera, tensa y, curiosamente, desafiantemente femenina. A veces, al vislumbrar un momento la cara de Dagny, la señora Taggart captaba una expresión que no podía definir del todo. Era mucho más que alegría. Era un aspecto de gozo tan puro e intacto que a ella le pareció anormal. Y también, ninguna chica joven podía ser tan insensible como para no haber descubierto tristeza en la vida. Su hija, concluyó, era incapaz de sentir emociones. «Dagny», le preguntó una vez, «¿es que nunca piensas en divertirte?» Dagny la miró, incrédula, y respondió, «¿Y qué crees que estoy haciendo?» La decisión de proponerle a su hija una presentación formal en sociedad le costó a la señora Taggart mucha ansiedad y muchos quebraderos de cabeza. No sabía si iba a presentar a la sociedad de Nueva York a la señorita Dagny Taggart de la alta sociedad o a la gestora de noche de la estación de Rockdale. Se sentía inclinada a pensar que más bien sería esta última, y estaba segura de que Dagny rechazaría la idea de semejante evento. Se sorprendió cuando Dagny lo aceptó con un inexplicable entusiasmo, por primera vez como si fuese una niña. Volvió a sorprenderse cuando vio a Dagny vestida para la fiesta. Era el primer vestido femenino que se había puesto en su vida. Un vestido de noche de raso blanco, con una falda enorme que flotaba como una nube. La señora Taggart había esperado que su aspecto reflejara un contraste ridículo. Dagny parecía una auténtica belleza. Parecía mayor, y al mismo tiempo más radiantemente inocente que de costumbre. De pie, frente al espejo, mantenía la cabeza igual que la esposa de Nat Taggart la habría mantenido. «Dagny», dijo la señora Taggart con tono suave y recriminatorio, «¿ves lo hermosa que puedes estar cuando quieres?» «Sí», dijo Dagny sin asombro alguno. El salón de baile del Hotel Wayne Falkland había sido decorado bajo la dirección de la señora Taggart. Ella tenía un buen gusto de artista, y la ambientación de aquella noche era su obra maestra. «Dagny, hay algunas cosas que me gustaría que aprendieras a observar», dijo. «Las luces, los colores, las flores y la música no son tan despreciables como podrías creer». «Nunca he pensado que fueran despreciables», respondió Dagny feliz. Por primera vez, la señora Taggart sintió un lazo de unión entre ellas. Dagny la estaba mirando con la agradecida confianza de una niña. «Esas son las cosas que hacen la vida hermosa», dijo la señora Taggart. «Quiero que esta noche sea muy hermosa para ti, Dagny. El primer baile es el acontecimiento más romántico de la vida de uno». Para la señora Taggart, la mayor sorpresa fue el momento cuando vio a Dagny de pie bajo las luces, mirando el salón. No era una niña, ni una adolescente, sino una mujer de un poder tan seguro y peligroso que la señora Taggart la contempló con contenida admiración. En una época de rutinas indiferentes, despreocupadas y cínicas entre personas que se veían a sí mismas ya no como carne humana, sino como carne de ganado, el porte de Dagny parecía casi indecente, porque era así como una mujer habría estado en un salón de baile siglos atrás, cuando el acto de exhibir su cuerpo semidesnudo para que los hombres lo admiraran en un acto de atrevimiento, cuando tenía un significado, y un solo significado, reconocido por todos como el de ser una gran aventura. Y esa, pensó la señora Taggart, sonriendo, era la muchacha que ella había creído desprovista de capacidad sexual. Sintió un gran alivio y un cierto regodeo al pensar que un descubrimiento como ese le hacía sentirse aliviada. Su alivio duró solo unas horas. Al final de la velada vio a Dagny en un rincón del salón, sentada sobre una baranda como si fuera una valla de ferrocarril, con las piernas colgando bajo la falda de raso, como si llevara pantalones.
estaba hablando con un par de jóvenes indefensos, y su rostro reflejaba desprecio. Ni Dagny ni la señora Taggart dijeron una sola palabra mientras eran conducidas de vuelta a casa. Pero unas horas después, en un impulso repentino, la señora Taggart fue a la habitación de su hija. Dagny estaba de pie frente a la ventana, todavía con el vestido de noche blanco, que parecía una nube sosteniendo un cuerpo que ahora le parecía demasiado delgado, un cuerpo pequeño con los hombros caídos. Al otro lado de la ventana, las nubes se teñían de gris con la primera claridad de la mañana. Cuando Dagny se dio la vuelta, la señora Taggart vio solo una perpleja impotencia en su rostro. El rostro estaba tranquilo, pero algo en él le hizo desear a la señora Taggart no haber querido que su hija descubriera la tristeza. «Mamá, ¿creen que es exactamente al revés?», preguntó. «¿El qué?», preguntó la señora Taggart, desconcertada. «Las cosas de las que estabas hablando. Las luces y las flores. Ellos esperan que esas cosas los vuelvan románticos a ellos y no al revés. Querida, ¿qué quieres decir?». «Allí no había ni una sola persona que lo disfrutara», dijo con voz apagada. «O que pensara, o sintiera algo, lo que fuera. Se movían de un lado a otro, y todos decían las mismas tonterías que dicen en todas partes. Supongo que pensaban que las luces lo harían parecer brillante». «Querida, te lo tomas todo demasiado en serio. Supuestamente, uno no debe ser intelectual en un baile. Uno, supuestamente, solo tiene que estar alegre». «¿Cómo? ¿Siendo estúpido?». «Quiero decir, por ejemplo, ¿no te gustó conocer a los hombres, a esos jóvenes?». «¿A qué hombres? No había ni un solo hombre allí. Podría haber noqueado a una docena de ellos». Unos días después, sentada ante su escritorio de la estación de Rockdale, sintiéndose relajada y en casa, Dagny pensó en la fiesta y se encogió de hombros, reprochándose con desprecio su propio desengaño. Levantó la vista. Era primavera, y había hojas en las ramas de los árboles en la oscuridad afuera. El aire aún estaba cálido y tranquilo. Se preguntó qué había esperado de aquella fiesta. No lo sabía, pero volvió a sentirlo, aquí, ahora, sentada ante un maltrecho escritorio y mirando la oscuridad exterior. Era una sensación de expectativa sin objeto, ascendiendo lentamente por su cuerpo, como un líquido caliente. Se recostó sobre el escritorio, indolentemente, sin sentir ni cansancio ni ganas de trabajar. Cuando Francisco vino ese verano, ella le habló de la fiesta y de su decepción. Él la escuchó en silencio, mirándola por vez primera con aquel aire de burla intransigente que reservaba para los demás. Una mirada que parecía ver demasiado. Dagny tuvo la impresión de que él oía en sus palabras más de lo que ella sabía que le había contado. Vio la misma mirada en sus ojos la noche en que ella lo dejó solo demasiado pronto. Estaban solos, sentados a la orilla del río. Faltaba una hora para que tuviera que estar en Rockdale. Había largas y finas líneas de fuego en el cielo, y chispas rojas flotando perezosamente sobre el agua. Él había estado en silencio durante mucho tiempo, cuando ella se levantó súbitamente y le dijo que tenía que irse. Él no intentó detenerla. Se inclinó hacia atrás, apoyando los codos sobre la hierba, y la miró sin moverse. Su mirada parecía decir que conocía los motivos de ella. Mientras subía apresurada y rabiosamente la pendiente hacia la casa, Dagny se preguntó qué fue lo que la había impulsado a irse. No lo sabía. Había sido una repentina inquietud procedente de una sensación que no había identificado hasta ese momento. Una sensación de expectativa.
Cada noche, ella recorría en coche los 8 kilómetros que separaban su casa de campo de Rockdale. Volvía al amanecer, dormía unas horas y se levantaba a la misma hora que el resto de la casa. No tenía ganas de dormir. Cuando se desnudaba para acostarse, a la luz de los primeros rayos de sol, sentía una tensa, alegre e infundada impaciencia por encarar el día que estaba empezando. Volvió a ver la mirada burlona de Francisco al otro lado de la red de una pista de tenis. No recordaba el inicio de ese partido. Habían jugado al tenis juntos con frecuencia y él siempre ganaba. Ella no sabía en qué momento había decidido que ella ganaría esa vez. Cuando fue consciente de ello, dejó de ser una decisión o un deseo para transformarse en una callada furia creciendo dentro de ella. No sabía por qué tenía que ganar, no sabía por qué parecía tan crucial, tan urgentemente necesario. Solo sabía que tenía que hacerlo, y que lo haría. Parecía fácil jugar. Era como si su voluntad hubiese desaparecido y el poder de alguien estuviese jugando por ella. Contempló la figura de Francisco, una figura alta y rápida, el bronceado de sus brazos destacando contra las mangas de su camisa blanca. Ella sintió un arrogante placer al ver la destreza de sus movimientos, porque eso era, precisamente, lo que iba a vencer. Así que cada uno de esos expertos gestos de Francisco pasarían a ser una victoria suya, y la brillante competencia del cuerpo de él se convertiría en el triunfo de ella. Sintió el creciente dolor del agotamiento, sin saber que era dolor, sintiéndolo solo en repentinas punzadas que le hacían tomar conciencia de alguna parte de su cuerpo durante un instante, para olvidarlo en el siguiente. La articulación de su hombro, sus omóplatos, sus caderas, con la blanca tela de sus pantalones cortos pegándosele a la piel, los músculos de sus piernas al saltar para golpear la pelota. Pero no recordaba si había vuelto a caer y a tocar el suelo. Sus párpados, cuando el cielo se ponía rojo oscuro y la pelota se le venía encima a través de la oscuridad como una llama blanca girando. El delgado cable ardiendo que salía disparado desde su tobillo, subiéndole por la espalda, y seguía disparado por el aire, lanzando la pelota a la figura de Francisco. Sintió un placer exultante, porque cada punzada de dolor que empezaba en su cuerpo tenía que terminar en el de él. Porque lo que estaba haciendo consigo misma también se lo estaba haciendo a él. Eso era lo que él sentía, es a eso a lo que ella le llevaba. No era su propio dolor lo que sentía en su cuerpo, sino el dolor de él. En los momentos en que consiguió verle la cara, vio que él se estaba riendo. La estaba mirando como si lo entendiese. Él jugaba no para ganar, sino para ponérselo más difícil a ella, lanzando golpes disparatados para hacerla correr, perdiendo puntos para verla retorcer su cuerpo en un agonizante revés, quedándose inmóvil, haciéndola pensar que iba a fallar y luego dejar que su brazo surgiera como si nada en el último instante para devolver la bola con tal fuerza que ella sabía que la fallaría. Ella sintió que no podría moverse de nuevo, nunca más, y le resultaba extraño verse aterrizando de pronto al otro lado de la pista, golpeando la pelota a tiempo, golpeándola como si quisiera romperla en pedazos, como si quisiera que fuese la cara de Francisco. Solo una vez más, pensó, aunque el siguiente movimiento fuera romperle los huesos del brazo. Solo una vez más, aunque el aire que ella obligaba a pasar por su garganta tensa e hinchada se detuviera por completo. Luego no sintió nada, ni dolor ni músculos, solo la idea de que tenía que ganarle, verlo agotado, verlo desplomarse, y entonces ella quedaría libre para morir en el momento siguiente. Ganó. Quizá fue la risa de él lo que le hizo perder, por primera vez.
él avanzó hasta la red, donde ella permanecía inmóvil, y tiró la raqueta al otro lado, a los pies de ella, como sabiendo que eso era lo que ella quería. Salió de la pista y se dejó caer sobre el césped, desplomado, la cabeza sobre su brazo. Dagny se acercó a él lentamente. Se quedó mirándole, contemplando el cuerpo tendido a sus pies, mirando la camisa empapada de sudor y los mechones de pelo sobre el brazo. Él levantó la cabeza. Su mirada recorrió lentamente la línea de sus piernas hasta sus pantalones cortos, su blusa, sus ojos. Era una mirada burlona que parecía verla a través de su ropa y de su mente. Y parecía decir que había ganado él. Ella estaba sentada en su escritorio en Rockdale esa noche, sola en el viejo edificio de la estación, mirando el cielo por la ventana. Era la hora que más le gustaba, cuando los cristales superiores cobraban un tono más ligero, y los raíles de las vías se tornaban hilos de un plateado borroso a través de los cristales inferiores. Apagó su lámpara y contempló el amplio y silencioso movimiento de luz sobre una tierra inmóvil. Todo estaba en calma. No temblaba ni una hoja en las ramas, mientras el cielo poco a poco perdía su color y se convertía en una inmensidad que parecía una extensión de agua brillante. Su teléfono estaba en silencio a esa hora, casi como si el movimiento se hubiese detenido en todos los sitios a lo largo del sistema. Oyó pasos fuera que, de pronto, se acercaban a la puerta. Francisco entró. Nunca había ido allí antes, pero ella no se sorprendió al verlo. «¿Qué haces levantado a estas horas?», le preguntó. «No me apetecía dormir». «¿Cómo has venido hasta aquí? No he oído tu coche». «A pie». Pasaron unos momentos antes de que ella cayese en la cuenta de que no le había preguntado por qué había ido, y de que no quería preguntárselo. Él se paseó por la sala, mirando los fajos de hojas de ruta que colgaban en las paredes, el calendario con una foto del Taggart Comet en el momento de un orgulloso arranque de movimiento hacia el espectador. Francisco parecía sentirse cómodamente en casa, como si sintiera que ese lugar les pertenecía, como ellos siempre se sentían cuando estaban juntos. Pero no parecía querer hablar. Hizo unas preguntas sobre el trabajo de ella y luego se quedó callado. A medida que la claridad crecía afuera, el movimiento aumentó en la línea y el teléfono empezó a sonar en medio del silencio. Dagny volvió a su trabajo. Francisco estaba sentado en una esquina, con una pierna encima del brazo de un sillón, esperando. Ella trabajaba con rapidez, sintiendo su cabeza extraordinariamente clara. Le causaba placer la rápida precisión de sus manos. Se concentraba en el sonido agudo y fuerte del teléfono, en las cifras de números de trenes, números de vagones, números de pedidos. No era consciente de nada más. Pero cuando una delgada hoja de papel revoloteó hasta el suelo y ella se inclinó para recogerla, ella fue de repente intensamente consciente de ese momento en particular, de sí misma y de su propio movimiento. Se dio cuenta de su falda gris de lino, de las mangas arremangadas de su blusa gris y de su brazo desnudo estirándose hacia el papel. Sintió su corazón parar sin razón en esa especie de respiro que uno siente en momentos de expectación. Recogió el papel y volvió a su trabajo. Ya casi había amanecido. Un tren pasó por la estación sin detenerse. Bajo la pura claridad del alba, la larga hilera de los techos de los vagones se fundió en una línea plateada, y el tren parecía estar suspendido sobre la tierra, sin llegar a tocarla, solo sobrevolándola. El suelo de la estación tembló y los cristales vibraron en las ventanas.
Ella contempló el paso del tren con una sonrisa de excitación. Miró a Francisco. Él la estaba mirando a ella con la misma sonrisa. Cuando llegó el gerente del turno de día, ella dejó la estación a su cargo y salieron al fresco matutino. El sol aún no había salido, y el aire parecía radiante en su lugar. Ella no se sentía cansada. Se sentía como si acabara de levantarse. Se dirigió a su coche, pero Francisco dijo: «Vamos andando a casa. Vendremos a por el coche más tarde». «Muy bien». No le sorprendió, y no le importó la idea de andar 8 kilómetros. Parecía natural. Natural para la peculiar realidad del momento, que era nítidamente clara, pero totalmente separada de todo. Inmediata, pero desconectada, como una isla radiante en medio de una densa niebla, la intensificada e incuestionable sensación de realidad que uno experimenta cuando está ebrio. El camino atravesaba el bosque. Dejaron la carretera para tomar un viejo sendero que serpenteaba entre los árboles a lo largo de kilómetros de campo intacto. No había trazas de existencia humana a su alrededor. Viejos surcos cubiertos de hierba hacían que la presencia humana pareciera más distante, sumando la distancia de años a la distancia de kilómetros. Una neblina de crepúsculo permanecía sobre el suelo, pero en los espacios entre los troncos de los árboles había hojas que colgaban en manchas de un verde brillante y parecían iluminar el bosque. Las hojas colgaban inmóviles. Ellos caminaron. El único movimiento en un mundo inmóvil. Ella se dio cuenta de pronto de que no habían dicho ni una palabra en mucho tiempo. Llegaron a un claro. Era una pequeña hondonada al fondo de un cañón formado por laderas rocosas. Un arroyo discurría por la hierba y ramas de árboles descendían hasta el suelo, como una cortina de fluido verde. El sonido del agua intensificaba el silencio. La distante franja de cielo abierto hacía que el sitio pareciera más oculto. En lo alto, en la cima de una colina, un árbol captó los primeros rayos de sol. Se detuvieron y se miraron. Ella supo, solo cuando él lo hizo, que había sabido que lo haría. Él la agarró. Ella sintió los labios de él sobre su boca, sintió que sus brazos lo abrazaban en violenta respuesta, y supo por primera vez cuánto había querido que él lo hiciese. Sintió un momento de rebelión y un atisbo de miedo. Él la mantenía apretada a su cuerpo, estrechándola con una tensa y decidida insistencia, mientras su mano se movía sobre sus pechos, como si estuviese aprendiendo la intimidad de un propietario sobre el cuerpo de ella, una sorprendente intimidad que no requería su consentimiento, ni ningún permiso. Ella intentó resistirse, pero solo se echó para atrás sobre los brazos de él lo suficiente como para ver su cara y su sonrisa, la sonrisa que confirmaba que ella le había dado permiso mucho tiempo atrás. Ella pensó que debía escapar. En vez de eso, fue ella quien le bajó la cabeza para encontrarse de nuevo con su boca. Ella sabía que el miedo era inútil, que él haría lo que quisiera, que la decisión era de él y que la única opción posible para ella era lo que más quería: someterse. No entendía de manera consciente el propósito de Francisco. La vaga noción que tuviera de ese propósito había sido borrada. Ella no tenía poder para creerlo con claridad en ese momento, creerlo de sí misma. Solo sabía que estaba asustada, pero sentía como si fuese ella la que le estaba gritando a él: «No me lo pidas, oh, no me lo pidas, hazlo». Clavó los pies en el suelo durante un instante para resistirse, pero la boca de él estaba presionando la de ella, y los dos cayeron juntos al suelo, sin que llegaran a separarse sus labios. Ella se quedó quieta,
como el objeto inmóvil y luego vibrante, de un acto que él hizo simplemente, sin dudar, como un derecho, el derecho al increíble placer que les produjo. Él nombró lo que significaba para ellos con las primeras palabras que pronunció después. Teníamos que aprenderlo el uno del otro. Ella miró su larga figura tendida a su lado sobre la hierba, vestida con pantalón negro y camisa negra. Sus ojos se posaron en el cinturón apretado alrededor de la delgada cintura de Francisco, y sintió una punzada de emoción que era como una bocanada de orgullo, el orgullo de sentirse dueña de ese cuerpo. Estaba acostada boca arriba, mirando al cielo, sin sentir ningún deseo de moverse, ni de pensar, ni de saber que existía el tiempo más allá de ese momento. Cuando llegó a casa, cuando se tendió en la cama, desnuda porque su cuerpo se había convertido en una posesión desconocida, demasiado preciosa para soportar el roce de un camisón, porque le producía placer estar desnuda y sentir como si esas sábanas blancas estuvieran tocando el cuerpo de Francisco. Cuando pensó que no dormiría porque no quería descansar y perderse el cansancio más maravilloso que había conocido jamás, su último pensamiento fue sobre las veces que ella había querido expresar, sin saber cómo hacerlo, el conocimiento momentáneo de un sentimiento aún más grande que la felicidad, el sentimiento de la bendición de uno sobre toda la tierra, el sentimiento de estar enamorada del hecho de que uno existe. Y en este tipo de mundo, pensó que el acto que había aprendido era la forma en que uno lo expresaba. Si era un pensamiento de la mayor importancia, ella no lo sabía. Nada podía ser importante en un universo del cual el concepto de dolor había sido borrado. Ella no estaba allí para sopesar su conclusión. Estaba dormida, con una leve sonrisa en la cara, en una silenciosa y luminosa habitación, inundada de luz matinal.